Bienvenidos jóvenes a nuestra quinta parte de la unidad de estudio cantidades vectoriales. En este video hablaremos sobre las operaciones que podemos realizar con los vectores. Entre esas operaciones tendremos la adición de vectores y la diferencia de vectores y las metodologías que vamos a utilizar, entre las cuales utilizaremos métodos gráficos, de los cuales emplearemos el método del paralelogramo y el método del polígono, y los métodos analíticos. En este caso utilizaremos el método algebraico. Cabe recalcar que el método gráfico no es un procedimiento que nos dé una respuesta exacta, más bien un método gráfico nos da una idea aproximada del resultado que nos debería dar. Los métodos que sí son exactos en la resolución de adición y diferencia de vectores serían los métodos analíticos, que en este caso utilizaremos el método algebraico. Asimismo revisaremos lo que sería la multiplicación de un escalar por un vector, el producto escalar entre dos vectores o también llamado producto punto, y el producto vectorial o también denominado producto cruz. Muy bien, empezamos con la adición de vectores, para los cuales vamos a desarrollar uno de los primeros métodos previamente indicados. Utilizaremos para este primer ejemplo el método del paralelogramo, que es un método gráfico. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Como su nombre lo dice, consiste en formar un paralelogramo con los vectores que voy a sumar. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene sus lados paralelos de 2 en 2. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es a graficar los vectores dados. Es muy importante que los vectores que estén dados estén expresados en coordenadas rectangulares o en función de sus vectores bases, para que el proceso sea mucho más fácil. Así que si yo tuviera los vectores expresados en otro tipo de coordenada, sea polar, sea geográfica, sea en función de su módulo unitario, lo primero que tendría que hacer es transformarlos a coordenadas rectangulares o en función de su vector base, como lo hemos hecho aquí. Eso lo podemos encontrar en los videos anteriores. ¿Ok? Manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es a graficar el vector A y el vector B en un plano representativo. Una vez graficados los vectores, como lo hemos hecho aquí, el vector A tiene coordenadas 2i más 4j, 2 para las x, 4 para las y. Proyectamos y en el punto de intersección lo unimos con el origen y tenemos graficado el vector A. Asimismo el vector B, 6 para las y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y menos 3 para las j, es decir, para el eje de las y, menos 1, menos 2, 3. Proyectamos y en el punto de intersección, unido con el origen, trazamos y tenemos graficado el vector B. Una vez que tenemos graficado el vector B, aplicamos el proceso que nos indica el método del paralelogramo, el cual consiste en formar un paralelogramo, es decir, una figura que tenga 4 lados paralelos de 2 en 2. Lo que quiere decir que para formar dicha figura, yo tendría que este lado que está aquí, trazarle una paralela que pase por el punto final de este vector, en este sentido. Y este vector que está aquí, debo trazarle una paralela que pase por el punto final del otro vector. Y de esta manera formaría el paralelogramo, como veremos a continuación. Como podemos observar, yo he trazado una paralela del vector B que pase por el punto final del vector A, y he trazado una paralela del vector A que pase por el punto final del vector B, formando de esta manera un paralelogramo. Como pueden ver, un cuadrilátero que tiene sus figuras iguales de 2 en 2. Ahora, el vector resultante de la suma de A más B será el vector que tenga su origen en el eje de coordenadas y su punto final en la intersección de las dos paralelas trazadas. Es decir, que el vector resultante sería el vector que se encuentra aquí. Este sería el vector resultante de A más B. Por lo tanto, ese vector resultante de A más B va a tener como coordenadas, proyectamos hacia el eje de las X y veremos que aquí tendremos la coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8i, y asimismo proyectamos hacia el eje de las y observamos que la coordenada en el eje de las y es 1, es decir, más j metros, que serían las coordenadas del vector resultante. En conclusión, el vector A, 2i más 4j, sumado al vector B, 6i menos 3j, nos da como resultado un vector resultante cuyas coordenadas son 8i más j metros. Ahora bien, ¿cómo sería el procedimiento si en vez de tener que sumar dos vectores, yo tuviera que sumar tres vectores? Supongamos el caso que tengo el vector A, 2i más 4j, B, 6i menos 3j y C, menos 2i más 5j, y me piden hallar la resultante de la suma de los tres vectores A más B más C. Procedemos primeramente a graficar tal como hicimos en el ejercicio anterior, por eso es que tengo el mismo gráfico para utilizarlo como base. Tendremos graficado el vector A, que tiene como coordenadas 2i más 4j, tenemos graficado el vector B, que tiene como coordenadas 6i menos 3j, y tenemos graficado el vector C, que tiene como coordenadas menos 2i más 5j. Ok, en el caso que haya que sumar más de dos vectores, lo que se debe hacer es lo siguiente: primero sumar 2 y luego a ese resultado sumarle el tercer vector. En este caso, primero debería sumar el vector A con el vector B, pero puede ser el vector A con el vector C primero, o a lo mejor primero el vector B con el vector C. Eso no hay ningún problema. En este caso voy a aprovechar que ya tengo graficado la suma del vector A más el vector B. Entonces lo primero que hacemos es trabajar con los dos vectores. Tengo el vector A, tengo el vector B. Según el método del paralelogramo, debo trazar paralelas, ¿sí? Paralelas a los vectores que pasen por el punto final del otro vector. Paralela del vector B que pase por el punto final del vector A, aquí la tengo. Paralela del vector A que pase por el punto final del vector B, aquí la tengo. La intersección de esas paralelas unido con el origen me da como resultante el vector A más el vector B. Ahora sí, una vez que tengo sumados estos dos vectores, los procedo a sumar con el tercer vector, ¿ok? Para no confundirme, e incluso ya puedo ir borrando estos vectores graficados aquí, porque ya estos vectores de aquí ya están en este resultado de aquí. Entonces ya no necesito ni el vector A ni el vector B, puesto que ya tengo el resultado de su suma, que es el vector que encuentro aquí, el vector A más B. Una vez que ya tengo el vector A más B y tengo el vector C, ahora sí vuelvo a aplicar lo que dice el método del paralelogramo. Voy a trazar una paralela del vector A más B que pase por el punto final del vector C, y voy a trazar una paralela del vector C que pase por el punto final del vector A más B. Muy bien, como pueden observar, he trazado la paralela del vector A más B, he trazado la paralela del vector C y he formado nuevamente otro paralelogramo cuyo punto de intersección de las paralelas con el origen me daría como resultado el vector resultante de la suma de estos dos vectores. O sea que este vector resultante sería la suma de el vector A más B más el vector C, y ahí tendría la resultante de A más B más C, que tendría como coordenadas, proyectamos y estamos en la coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y proyectamos hacia el eje Y y tendríamos la coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6 J más 6 J metros. Y de esta manera he sumado el vector A más el vector B más el vector C, obteniendo como resultado
un vector cuyas coordenadas son 6i más 6j. Bien jóvenes, muchas gracias, espero que hayan entendido el método del paralelogramo para sumar vectores. En nuestro próximo video estaremos hablando sobre el método del polígono y el método algebraico. Gracias.